El título del mensaje de esta tarde es: de tus fracasos Dios hará tus más grandes victorias. ¿Cuántos lo creen? Que de tus fracasos el Señor va a hacer sus más grandes victorias. Dice Job, capítulo 28, verso 28. Esto es lo que Dios dice solo a la iglesia de la ciudad. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal. Y quiero que vaya advirtiendo la cantidad de veces que vamos a leer en el texto bíblico cuando se habla de el temor de Dios asociado a apartarse del mal. Volvemos a leerlo, Job 28, 28. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Salmo 33, verso 8 dice que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. ¿Cuál es la señal inequívoca e irrefutable de que una persona está creciendo espiritualmente? ¿No te gustaría saber si de verdad estás haciendo progreso en tu relación con Dios? ¿Cuál es la forma, cuál es el parámetro que tenemos para medir nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuál es? Bueno, pastor, creo que si yo tuviera más conocimiento de las Escrituras, sería una evidencia de que conozco más a Dios. Hay personas que creen que cuanto más se sirve o mayor compromiso con la obra de Dios, y aunque todo esto es bueno y evidencia que hay algo en nuestra relación con Dios, por sí solo todas estas cosas no me dicen mucho acerca del progreso de la vida espiritual de una persona. ¿Por qué? Porque el diablo es experto en Biblia y sabe más Biblia que cualquiera de todos nosotros. Porque no hay nadie como el diablo tan comprometido, entre comillas, con la obra de Dios. El diablo está comprometido con la obra de Dios, entre comillas. Y el diablo nunca falta un culto. Sin embargo, es un demonio. Entonces, por sí sola, todas estas cosas no me dicen mucho acerca del crecimiento espiritual de una persona. La fachada espiritual de muchos creyentes y de muchas personas nos confunde. Porque hay personas que proyectan la imagen de cristianos maduros porque leen la Biblia, porque oran, porque sirven o porque concurren a la iglesia. Sin embargo, sus vidas dejan mucho que desear. Lo que realmente constituye una prueba irrebatible de que el amor de una persona por Cristo va en aumento es el alejamiento del pecado y el acercamiento a Dios. La mejor manera de saber si estamos creciendo espiritualmente es observar cuánto vive el pecado en nuestros corazones. ¿Cuánta vida tiene el pecado en tu corazón y cuánta vida tiene el pecado en mi corazón? La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 6: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Insisto, la mejor manera de probar si realmente estamos progresando espiritualmente es ver, observar cuánto vive el pecado, cuánta vida tiene el pecado en nuestro propio corazón.
Las personas temerosas de Dios estorban el pecado en sus propias vidas porque aman a Dios. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13: temer a Dios es aborrecer el mal. La palabra temer también se traduce por respetar o por honrar. Las otras versiones dice honrar a Dios es aborrecer el mal. Respetar a Dios es odiar el mal, odiar el pecado. ¿Te das cuenta? Siempre se asocia el temor a Dios con el alejamiento del pecado. La prueba indubitable, la prueba irrebatible de que estamos creciendo en nuestra comunión con Dios es que vivimos cada vez más lejos del pecado y nos volvemos odiosos, pero del pecado. El temor de Dios se demuestra por el abandono del pecado. Quien dice temer a Dios tiene que demostrarlo abandonando el pecado, alejándose del pecado, estorbando el pecado de sus propias vidas. La persona temerosa de Dios rápidamente no es que no peca, es que cuando peca rápidamente se da cuenta, rápidamente la chicharra de su conciencia suena, rápidamente lo confiesa, rápidamente se pone a cuentas con el Señor, sin excusa, sin justificativo, viene delante de Dios y reconoce. Ese es el corazón que tenía David. No un hombre sin pecado, sino un hombre que inmediatamente después de pecar reconoce su pecado, lo confiesa, no hay excusa, no lo tolera, no tolera. La persona temerosa de Dios no tolera, no apaña, no protege el pecado en su propia vida. Dice Job capítulo 1, verso 1, hablando acerca de Job, dice que tenía temor de Dios y que se mantenía apartado del mal. ¿Te das cuenta? Siempre lo mismo. Siempre es lo mismo. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Temer a Dios es aborrecer el mal. Respetar a Dios es odiar el pecado. Siempre es lo mismo. Las personas que tienen temor de Dios viven apartadas del mal. Esta es la prueba. No es mayor conocimiento bíblico, no es mayor servicio, no es más horas de servicio ni mayor compromiso con la obra. No. La prueba que no se puede discutir de que una persona está creciendo en su relación con Dios, de que su amor por Cristo va en aumento, es de que esa persona no tolera el pecado en su propia vida y no tolera el pecado en su casa, en su círculo de influencia, donde él tiene la autoridad, en su casa, en su trabajo, donde él tiene autoridad. No tolera, no apaña, no protege el pecado, odia el pecado. Temer a Dios, recuerde que dice, ¿qué significa temer a Dios? La traducción es honrar a Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios. El que teme a Dios odia el pecado, dice Proverbios 8. Temer a Dios tiene enormes beneficios. Salmo 25, verso 14. El Señor es amigo de los que le temen. Salmo 147, verso 11. El Señor ama a los que le temen. Es amigo y ama. No solo eso, Salmo 145, verso 18. El Señor concede los deseos de los que le temen. Es decir, escucha las oraciones y responde las oraciones de aquellos que le temen. No solo eso, Salmo 34, verso 7. Es guardián. El Señor es guardián. El ángel de Jehová, dice otra traducción, es guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Las enormes consecuencias, los beneficios de temer a Dios. Dios es amigo de los que le temen. Dios protege a los que le temen. Dios concede las peticiones de los que le temen. Temer a Dios es respetar, y la evidencia del temor de Dios es el abandono del pecado. Ahora bien, ¿cuál debería ser la motivación que nos impulse a no pecar? Porque hay personas que no pecan por temor a las consecuencias.
La chica que no se acuesta con el compañero de trabajo porque no es su esposo y no lo hace por temor a las consecuencias negativas. La verdadera razón por la que no deberíamos pecar no es porque nos descubran o por el temor a las consecuencias, sino por el odio en sí al pecado y por el amor a Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 8, verso 13, en otra versión: honrar al Señor es odiar el pecado. Y un claro ejemplo de esto es Abraham, a quien el ángel del Señor le dijo a Abraham: no toques al muchacho, no le hagas daño, porque ahora veo que tú temes al Señor. Génesis 22, 12 dice: no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Abraham odiaba más el pecado de desobediencia a Dios que el amor a su propio hijo. ¿Lo ves? Abraham le demostró a Dios que lo temía, que lo honraba y que lo respetaba obedeciéndolo. Por ejemplo, Jonás dijo: soy hebreo y temo a Dios. Pero en verdad no lo temía, porque él estaba huyendo de la misión que Dios le había encomendado. Es decir, no solamente significa decir yo temo a Dios. El respeto y la reverencia no significa simplemente que yo lo digo que amo a Dios. Hay que demostrarlo. Y Jonás, aunque decía temer a Dios, no lo demostraba porque vivía en desobediencia. En cambio, Abraham, que no dijo que temía a Dios, el ángel dice: veo que temes a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham eligió obedecer a Dios y odiaba más el pecado de desobedecer a Dios que lo que amaba a su propio hijo. Siempre es así. Mi pregunta es: ¿te has vuelto más odioso al pecado en este tiempo? ¿Al pecado en este tiempo? La única manera que tenemos de demostrarle a Dios que estamos creciendo en nuestro amor por Él es si estorbamos el pecado de nuestra propia vida y vivimos cada vez más lejos de Él. Mi pregunta es: ¿estamos tratando de ordenar nuestra vida para demostrarle a Dios que odiamos el pecado y lo amamos a Él? ¿Nuestro vocabulario es el mismo de hace un mes o medio año atrás? ¿Seguimos criticando como lo hacíamos 6 meses atrás? ¿Seguimos chismeando como hace 6 meses atrás? ¿Palabrotas que salen de nuestra boca siguen saliendo? ¿Y qué me dices de tu sexualidad? ¿Estás tratando de vivir de una manera que le agrada a Dios en tu sexualidad? ¿En tus relaciones emocionales? ¿Estás tratando de ordenar tu vida para demostrarle a Dios? La única prueba que tenemos de que realmente estamos creciendo es que estorbamos el pecado de Dios de nuestra vida. En lugar de apañarlo, de protegerlo. ¿Y qué me dices de aquellos sentimientos en nuestros corazones como el resentimiento, el odio, la bronca, la ofensa, abrazar la ofensa? Si usted supiera lo malo que me han hecho, pastor, el daño que me han hecho, y albergas ahí en tu corazón esa ofensa, ese resentimiento, ese odio, estás apañando algo que no le agrada a Dios. Mi pregunta es: ¿te has vuelto más odioso al pecado? La segunda señal inequívoca de nuestro crecimiento espiritual es la profundidad de nuestro arrepentimiento. La primera señal de nuestro crecimiento espiritual es que
la prueba de que estamos creciendo es que estorbamos el pecado de nuestra vida. La segunda señal de nuestro crecimiento espiritual es la profundidad de nuestro arrepentimiento. Y hay una o dos evidencias del verdadero arrepentimiento. La persona que está de verdad arrepentida se duele. Hay una tristeza en el corazón y hay un dolor en el corazón por haber ofendido a Dios. No porque lo descubrieron, no porque está pagando las consecuencias de sus errores o de su pasado. No, él entristeció a Dios y hay un dolor profundo en su corazón. Ahí nace el verdadero arrepentimiento, cuando nos damos cuenta que ofendimos a Dios, no a la iglesia, no a nadie más, primero a Dios, y que Dios está triste porque el pecado es una cuña que nos separa de Él. Es imposible. Yo no puedo entender cómo hay personas que desean la presencia de Dios y la bendición de Dios a cualquier precio. No es a cualquier precio. La presencia y la bendición del Señor no es a cualquier precio. Entonces, cuando pecamos, entristecemos al Señor. Y la segunda evidencia del arrepentimiento es el abandono definitivo del pecado. Cuando David fue derrotado por el pecado de adulterio, renovó el perdón por todos los demás pecados. Él peca en el área de la sexualidad, se acuesta con una mujer casada, mata al marido, pero él, ese quebrantamiento interior, ese dolor por haber ofendido a Dios, esa tristeza, lo lleva a renovar el perdón por todos los demás pecados. Él quiere arreglar cuentas con Dios en todas las áreas de su vida. Dice el Salmo 51, verso 1: ten misericordia de mí, oh Dios. Borra la mancha de mis. ¿Cómo mis? ¿Cómo plural? Le recuerdo que el Salmo 51 es la expresión después del adulterio. Había cometido un pecado, sin embargo, él está renovando el perdón por todos los demás pecados. Borra la mancha de mis pecados, lávame y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Está todo en plural. David está tan quebrantado, está tan dolido, que lo lleva a arreglar cuentas en las demás áreas de su vida. David estaba profundamente dolido por haber ofendido a Dios. Había una tristeza. Esa es la tristeza de la que habla Pablo y que nos empuja al arrepentimiento. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10: Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado. Siempre este es el objetivo de Dios: que nos alejemos, que nos apartemos del pecado y nos acerquemos a Dios. Esta es la prueba indubitable, irrebatible, de que una persona está creciendo espiritualmente, de que el amor de una persona por Cristo va en aumento. La prueba es que se aleja cada vez más del pecado y se acerca cada vez más a Dios. Y ahí lo tenemos a David confesando su pecado. Pero la derrota en un área, en el área de la sexualidad, lo lleva a David a renovar el perdón por todos los pecados. Este es el quebrantamiento profundo. Pero cuidado, la tristeza por sí sola no es una señal de arrepentimiento. Una persona que no ha sido totalmente quebrantada podría reconocer algún que otro pecado, pero no estar totalmente arrepentida. Como es el caso de Judas, quien confesó el pecado de traición, pero nunca confesó el pecado de desfalco económico. ¿Y todo lo que te robaste? ¿No dice la Biblia que él agarraba de la bolsa, robaba? Jamás Judas reconoció ese pecado. Y de la hipocresía, jamás confesó ese pecado. Y acá usted y yo podríamos creer que tenemos a dos hombres que están arrepentidos. David confiesa su pecado y Judas también confiesa su pecado de traición. Dice 2 Samuel capítulo 12, versículo 13: he pecado contra el Señor, dijo David,
Confiesa su pecado: he pecado contra el Señor. Ahora también Judas confiesa su pecado. Mateo capítulo 27, verso 4. He pecado contra Dios, dijo Judas, porque entregué a Jesús. La confesión de sus pecados podría hacernos creer que estamos frente a dos personas que están arrepentidas, porque los dos confiesan su pecado, porque los dos dijeron: he pecado contra Dios. Pero hay una gran diferencia entre el Judas y el David. La diferencia, aunque ellos confiesan sus pecados, la diferencia es que el arrepentimiento de David es profundo y genuino, y el arrepentimiento de Judas es un arrepentimiento parcial. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque David no solo confiesa el pecado de adulterio y de homicidio, sino que lo lleva a renovar el perdón por todos los otros pecados. Él quiere arreglar cuentas con Dios. Está tan triste por haber ofendido a Dios que ese pecado lo lleva al arrepentimiento de todas las áreas de su vida. En cambio, con Judas no. Porque si de verdad Judas hubiera estado arrepentido, el pesar por su pecado le habría quebrantado el corazón por los demás pecados también. Pero nunca vemos a un Judas arrepentido por el desfalco económico. Su arrepentimiento era parcial. La evidencia de que una persona está arrepentida no es la tristeza. Hay personas que pueden confesar un pecado. Hay personas que pueden derramar lágrimas de remordimiento. Y hay personas que pueden llorar por las consecuencias negativas del pecado y no estar arrepentidas. Como por ejemplo el caso de Faraón. Faraón fue una persona que confesó su pecado. Pero ¿cómo sabemos que no estaba verdaderamente arrepentido? Porque volvía a caer en el mismo pecado una y otra vez. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 9, versículo 27. Esta vez, dijo el faraón, reconozco mi pecado. El reconocer el pecado no me habla acerca del arrepentimiento de una persona. La verdadera prueba de que una persona está arrepentida no es solo la confesión y la tristeza, sino el abandono del pecado definitivamente. Por eso el arrepentimiento se prueba con el tiempo. Si una persona dice confesar su pecado y dice que se arrepintió, pero usted ve que vuelve a caer en el mismo pecado una y otra vez, esa es una señal, una evidencia de que su arrepentimiento no es profundo, que su arrepentimiento no es genuino. Es un arrepentimiento parcial. Porque la verdadera evidencia del arrepentimiento es el dolor porque ofendimos a Dios y el hecho de que abandonamos el pecado, ese pecado, para siempre. ¿No le pasó esto a David? David fracasa en el área de la sexualidad y se acuesta con una mujer casada. Tenía todas las mujeres que quisiera, pero no podía tocar a una mujer casada. Y David toca a una mujer casada y el Señor se enojó. Dice la Biblia, se enojó. Y él peca y comienza un proceso de quebrantamiento y de dolor en su corazón por haber ofendido a Dios. Y David no quiere volver a pasar por esa experiencia porque David es un hombre de la presencia. David fue el hombre que dijo: hay una sola cosa que pido y una sola cosa es la que persigo: habitar todos los días en tu santo templo para disfrutar el placer de estar en tu presencia. David era un hombre de presencia. David lo único que quiere es la presencia de Dios y sabe que el pecado bloquea la bendición y aparta o aleja la presencia de Dios. Entonces, en la postrimería de la vida, cuando tiene la oportunidad, cuando los cráneos de sus consejeros no tienen mejor idea que traerle la mujer más hermosa de todo el país, virgen, joven, la más hermosa de toda la nación, y le dice: acá está. Y se la traen en bandeja. Y David no tenía mucho que perder, ya era un hombre anciano, los hijos estaban crecidos, la nación estaba en paz, no había mucho que perder. Sin embargo, David dijo: de ninguna manera, no la quiero, llévensela. Yo ya pasé por esta experiencia de entristecer al Señor. Ya pasé por esta experiencia de romper la comunión con el Señor y no quiero volver a pasar por esa experiencia. Ese era un hombre totalmente arrepentido. No era el hombre temeroso de Dios, no es un hombre que no peca.
David era tan pecador como nosotros, pero la gran diferencia de David con nosotros es que David rápidamente reconoce sus pecados. Rápidamente, no hay excusa. David no presenta excusa. Pequé. Rápidamente confiesa. Nosotros negamos el pecado. Nosotros apañamos el pecado. Protegemos el pecado de nuestra vida. David era tan pecador como nosotros, pero la gran diferencia de David con nosotros es que David rápidamente reconocía sus pecados y arreglaba cuentas con el Señor y nunca más volvía a cometer el mismo pecado. Por lo menos este no lo volvió a cometer nunca más. La señal inequívoca de que una persona está arrepentida es que hay un profundo dolor en su corazón, no porque lo descubrieron. ¡Wow! Ahora mira toda la gente que lo sabe. No, eso no sirve. ¡No sirve! Bueno, es que ahora mira las consecuencias negativas. ¡No sirve! El verdadero dolor y tristeza es porque entristecimos al Espíritu Santo, porque hicimos doler el corazón de Dios. Y la segunda evidencia del verdadero arrepentimiento no es solo el dolor que le causamos a Dios, sino que abandonamos el pecado para siempre. Por lo menos ese pecado no vamos a ser reincidente. Entonces el hecho de que una persona confiese sus pecados y derrame lágrimas de remordimiento y llore por las consecuencias negativas no me dice mucho. Porque tengo un faraón que reconoce su pecado, pero vuelve a cometer el mismo pecado. Dice Éxodo capítulo 9, verso 34. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo. Quiere decir entonces que la confesión anterior de decir reconozco mi pecado no sirvió para nada. Que el arrepentimiento era parcial y no era genuino. Porque no soportó el tiempo. Porque volvió a caer en la misma área. El arrepentimiento se prueba con el tiempo. Se puede confesar un pecado sin arrepentirse. Saúl, ¿te acuerdas cuando Saúl perseguía a David? David en un momento lo tuvo a sus pies y no le hace daño. Sujeto a la autoridad que Dios había puesto sobre su vida, no le hace daño, pero David le pregunta, ¿por qué me está persiguiendo? ¿Qué tengo yo? Y se llama a sí mismo David, un perro muerto. ¿Cómo un hombre como usted, el rey de toda una nación, está persiguiendo y pone todo el ejército de la nación para perseguir a un hombre muerto como yo, un perro muerto como yo? Y entonces Saúl reconoce su pecado. 1 Samuel capítulo 24, verso 17. Dice que Saúl dijo, más justo eres tú, David. Más justo eres tú, David, que yo. Porque tú me has pagado con bien y yo te he pagado con mal. Reconoce su pecado, pero vuelve a las andanzas. Tiempo después vuelve a perseguir a David. David lo vuelve a tener a sus pies, no le hace daño y vuelve a preguntarle, ¿por qué me estás siguiendo? Y Saúl vuelve a reconocer su pecado. 1 Samuel capítulo 26, versículo 21. Entonces Saúl confesó, he pecado. Hijo mío, vuelve a casa. He sido un tonto y he estado muy equivocado. Pero no le sirvió de nada. El hecho de reconocer una y otra vez su pecado no le servía de nada. Su arrepentimiento no era profundo. Su arrepentimiento era parcial, porque volvía a caer como el faraón. Volvía a caer una y otra vez, como Judas, volvía a caer. La gran diferencia entre el David y el Judas. El Judas que dijo, he pecado contra Dios. Y el David que dijo, he pecado contra Dios. La gran diferencia es que el pecado de David lo llevó a un quebrantamiento total, a un arrepentimiento profundo, a arreglar cuentas con Dios en todas las áreas de la vida. En cambio, el pecado de Judas dice, he pecado, entregué a un hombre inocente. Pero su arrepentimiento no era profundo, no era genuino, porque de haberlo sido, lo hubiera conducido a un arrepentimiento y quebrantamiento en todas las demás áreas de su vida, cosa que nunca reconoció. Ahí está la diferencia. Iglesia, ¿cuál es la prueba indubitable, irrebatible de que estamos creciendo en nuestra relación con Dios? Número 1,
estorbamos el pecado. La persona que crece en su relación con Dios, que hace progresos en su vida espiritual, que su amor por Cristo va en aumento, es una persona que aleja el pecado de su vida. Esa es la prueba irrebatible. Y la segunda prueba es la profundidad del arrepentimiento. Arregla cuentas con Dios. No es que no peca, peca y arregla cuentas con Dios y pone en arreglo todo el resto de las áreas de su vida. ¿Estás en ese proceso de arreglar tu vida en todas las áreas con Dios? ¿Estás en ese proceso de odiar el pecado y de amar a Dios? ¿De odiar más el pecado que el amor a algo que te ata a este mundo? ¿Estás en ese proceso de disciplinar tu boca? ¿Estás en ese proceso de vivir en santidad? ¿Estás en ese proceso de honrar a Dios con las finanzas? ¿Te has vuelto odioso, más odioso que el mes pasado, que el año pasado de los pecados? ¿Estorbas el pecado de tu vida? ¿Te alejas del pecado de tu vida? ¿Echas a las patadas al pecado de tu vida? ¿O todavía lo estás apañando? ¿O todavía lo estás protegiendo? ¿Tus negocios son cada vez más transparentes? ¿Tu negocio, tu empresa, está cada vez más transparente? ¿O sigue siendo tan turbia como hace 4 años? De eso se trata. No hay forma de decir que crezco en mi relación con Dios si no me aparto del pecado. La prueba irrebatible de que una persona crece espiritualmente es que vive cada vez más lejos del pecado y trata de arreglar cada vez más áreas de su vida. No es mayor conocimiento, ni más compromiso con la obra, no. Todo eso está bien, pero la prueba irrebatible, irrefutable, es que esa persona odia cada vez más el pecado y vive cada vez más lejos del pecado y arregla todas las cuentas que tiene con Dios. Y su arrepentimiento es profundo, es de verdad. No es un arrepentimiento parcial. Es una persona que está dolida porque le hizo doler el corazón a Dios. No porque me descubrieron y no porque alguien sabe de mi pecado y porque tengo que ahora pagar las consecuencias negativas. No. La verdadera evidencia del arrepentimiento es que hay dolor en mi corazón y tristeza porque hice doler el corazón de Dios. Entristecí al Señor. Y la segunda evidencia es que esa persona se aparta para no volver a cometer ese mismo pecado. Definitivamente como David, no gracias, llévate la chica, no la quiero. No es que no podía, el texto bíblico dice no quiso tener relaciones sexuales. Y no tuvo, no es que no pudo, no quiso porque dice yo no voy a volver a pasar por esta experiencia. Esa es la prueba, la evidencia de que estamos arrepentidos. La evidencia de que estamos creciendo espiritualmente. Por último, una reflexión final. Después de la traición, Judas devolvió el dinero. ¿Te acuerdas? Los sacerdotes le pagaron a Judas 30 monedas de plata para que Judas entregara a Jesús. Después de la traición, Judas dice: he pecado porque entregué a un hombre inocente. Y va y devuelve las monedas a los sacerdotes. Y le dice a los sacerdotes: he pecado. Dice Mateo capítulo 27, verso 4, que Judas le dijo a los sacerdotes: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente. Lo que me llama la atención es la respuesta de los sacerdotes. Imagínense ¿qué pudieron haberle respondido los sacerdotes cuando Judas vino y le dijo: pequé, acá está el dinero? Entonces dice que los sacerdotes le dijeron, Mateo 27, 4, parte final: ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. ¿Qué nos importa? Imagínate
Si alguna persona viniera a la iglesia y nos consultara a los líderes y a los pastores, porque está en un proceso de quebrantamiento, está en un proceso de reconocimiento. Es verdad que Judas no se arrepintió del todo, pero algo había en su corazón, algo asomaba, porque él dice: he pecado contra Dios. Acá está el dinero. Imagínense si alguno de ustedes, alguna persona viene acá, ha comenzado un proceso de quebrantamiento, el Espíritu Santo está obrando, y encuentra que los líderes y los pastores dicen: a nosotros ¿qué nos importa? Ese problema tuyo, como si le dijera: ya no hay esperanza, acá está la soga, andá y ahórcate. Eso es lo que hicieron los sacerdotes con Judas. ¿Qué nos importa? Ese problema tuyo, ya no hay más esperanza, toma la soga, anda, ahórcate. Y en esta semana, cuando meditaba en este texto, pensé en el diablo. El diablo hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos seduce a pecar, nos muestra lo estimulante que resulta llevar una vida licenciosa, y cuando caemos en el pecado, cuando caemos en las garras del pecado, el diablo nos visita para decirnos que estamos acabados, que estamos terminados y que ya no hay esperanza. El trabajo del diablo es robarnos la paz. Creyentes, hijos de Dios, debes saber que el trabajo del diablo es robarte la paz, llenarte de dudas acerca de Dios y acerca del perdón de Dios. El diablo te va a visitar. ¿Estás en medio de una prueba así en este tiempo? Quiero preguntarte, iglesia, ¿estás en medio de una prueba así? ¿Te ha visitado el diablo en este tiempo para recordarte los errores del pasado? ¿Ha venido el diablo como un moscardón a susurrar a tu oído de noche, de día, diciéndote y recordándote las cosas malas que hiciste en el pasado? ¿Te ha estado visitando el diablo y te ha dicho él que ya no hay esperanza? Tonterías, hermanos, sí que hay esperanza. En Cristo Jesús todavía hay esperanza. Él puede sacarte del pozo más hondo en el que estás. Él puede liberarte del tormento más profundo en el que puede estar una persona. Aunque el diablo te ha dicho que no hay esperanza, aunque el diablo te ha recordado las cosas del pasado, se ha arrepentido, nos volvemos a Dios. Quiero decirte que hay esperanza. No importa en lo profundo en lo que te encuentres, no importa en el pecado más grosero en el que hayas caído, Dios puede sacarte. Tenemos un Dios de misericordia. Dale gloria al Señor. Ese es el Dios el que tenemos. Hermanos, Dios nunca consiente con el pecado de sus hijos. Nunca. Pero tiene compasión de las debilidades nuestras. Dios jamás mira a un cristiano enlutado sin planear vestirlo con la luz de su amor y su misericordia. Es verdad que el maligno Satanás derrotó vergonzosamente a Pedro, pero ¿has visto qué dulce ha sido nuestro Señor Jesucristo? Y cómo nuestro Señor Jesucristo, con un amor tan tierno, lo recuperó a Pedro, lo restauró a Pedro. Es cierto que el diablo le ganó una batalla a Pedro y lo derrotó vergonzosamente, pero ¿has considerado la forma? ¿Has considerado la manera tierna en la que nuestro Señor Jesucristo recuperó a Pedro y lo restauró y lo redimió? Dios puede hacer lo mismo contigo, mi amigo. Dios puede hacer exactamente lo mismo contigo y conmigo. Es cierto que David fracasó y fue en grande. El pecado de David fue grande, pero halló misericordia, hermanos. Es cierto que Pedro negó su fe, pero ahora está en el cielo. ¿Te ama Dios a ti menos de lo que amó a David? ¿Te ama a ti Dios menos de lo que amó a Pedro?
No dice la Biblia que sea arrepentido. No promete la Biblia perdonar a todo aquel que tenga un corazón contrito y humillado. Pues hay esperanza, mi amigo, mi hermano. Hay esperanza si el diablo te ha visitado y te ha traído la soga. Porque no solo que nos habla, nos trae la soga. Estás terminado, ya no hay esperanza. ¿Qué nos importa?, le dijeron los sacerdotes. Ese es el problema tuyo. Los maestros de la ley, los representantes de Dios aquí en la tierra, los encargados de guiar al pueblo a temer a Dios, los encargados de guiar al pueblo a la presencia de Dios, ¿qué me importa? ¿Ha traído el diablo la soga? ¿Te ha mostrado la soga? ¿Y te ha llenado de desesperanza porque te recuerda una y otra vez tus errores y los errores del pasado? Quiero decirte que si arrepentidos nos volvemos a Dios, ¿no dice la Biblia que su sangre, la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado? ¿No ha prometido Él perdonar a todo aquel que trae un corazón contrito y humillado? ¿Nos ama a nosotros menos de lo que amó a Pedro? ¿Nos ama menos de lo que amó a David? Por supuesto que no, hermanos. Tenemos un Dios bondadoso. Solo espera confesión, solo espera que nos apartemos del pecado, solo espera que tratemos de arreglar cuenta, y el resto lo va a hacer Él. Y Dios puede recuperarte, puede redimirte y puede restaurarte, como lo hizo con David y como lo hizo con Pedro. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es especialista en restauración. Dale un fuerte aplauso al Señor. Honralo, 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 honralo. Honralo al Señor. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Qué claridad Dios con nosotros. Su revelación ha llegado profundo a nuestro corazón. Ha sido tan claro Dios, más claro no podía haber sido. Qué claridad la del Señor al revelarnos su voluntad para nosotros en este tiempo, iglesia. Quiero decirles de que su palabra no escasea, que su revelación es tan clara, el diseño de Dios para nuestra vida es tan claro, que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, dice el salmista. Pues en esta noche hemos visto que la prueba irrebatible de que el amor de una persona por Cristo va en aumento es su alejamiento del pecado. Quizás en esta noche tengamos que tomar una decisión y de decirle chau pecado, y echar a las patadas al pecado de nuestra vida. Si es eso lo que condiciona nuestra comunión y relación con Dios, si es el pecado lo único que estorba el fluir de Dios en mi familia y en mi vida, si el pecado es lo único que me detiene, que detiene la bendición y la presencia de Dios en mi vida, entonces no nos conviene. Entonces, ¿por qué protegerlo? ¿Por qué proteger el pecado? Quiero que alguien me explique, ¿por qué protegerlo? Si es nuestra ruina y es nuestra perdición y separa a Dios de nosotros y aleja su bendición, ¿por qué lo proteges? ¿Por qué lo toleras? Quizás en esta noche tengamos que tomar una decisión drástica, seria, profunda, de decirle chau pecado y consagrar nuestra vida al Señor totalmente, o consagrar esa área de nuestra vida que estaba en manos del pecado. El pecado se enseñoreaba de esa área de nuestra vida, pero esta noche la cosa va a cambiar. Esta tarde la cosa va a cambiar y vamos a despedir al pecado. Terminamos el contrato que teníamos con él, lo despedimos de nuestra vida, lo despedimos de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Por qué proteger el pecado en la vida de nuestros hijos? Quiero que alguien me explique, ¿por qué? ¿Cuál es el temor? El temor más grande es que vas a perder la presencia y vas a perder la bendición de Dios. ¿Por qué proteger el pecado en la vida de aquellos
que están bajo tu autoridad, en el trabajo o donde sea. Basta ya. El Señor ha sido tan claro. Temer a Dios es odiar el pecado, dice Proverbios. Temer a Dios es aborrecer el mal. Respetar, honrar a Dios es aborrecer, es odiar el mal, el pecado. De Job dice que tenía temor de Dios y vivía apartado del mal. Pues también eso se va a decir de nosotros, que tenemos temor de Dios y que vivimos apartados del mal. Iglesia, tomemos una decisión. Cada uno de nosotros tomará la decisión en nuestra propia vida, pero tomemos una decisión como iglesia de no tolerar pecado. El pecado es la única cosa que podría detener la venida de Dios, el avivamiento. Es la única cosa que podría echar a Dios. ¿No? Lee Ezequiel capítulo 8 y vas a ver cómo el pecado de los líderes y del pueblo de Israel alejó a Dios del templo y de la nación. Tomemos una decisión, iglesia. No apañemos el pecado en nuestros ministerios, en nuestra célula, en nuestra vida, en nuestra casa. No toleremos el pecado. Hablo de ser compasivo, pero no con el pecado. No con el pecado. El pecado debe y alejarnos de todo mal. Tomemos esta decisión, iglesia. El pastor abre su corazón y le dice que estoy totalmente convencido que no hay nada que pueda alejarnos de Dios, nada más que el pecado. Por supuesto que nada podrá alejarnos del amor, pero sí de su presencia, te lo aseguro. Dios no va a comulgar con una iglesia, con una familia, con una persona que no sea santa. Dios santo, al que hemos estado cantando, solo tiene comunión con una persona santificada, con una iglesia purificada. Tomemos una decisión, iglesia, esta tarde, de purificarnos, de alejarnos del pecado, de echar a las patadas al pecado, de no tolerar, de no permitir el pecado, alejarnos definitivamente del pecado. Que temor de Dios venga a la iglesia, que temor de Dios venga a nuestra vida, que temor de Dios venga a este púlpito, que temor de Dios venga a los pastores y a los líderes. Temor de Dios, temor de Dios. Iglesia, te quiero bendecir en esta tarde. Levanta tus manos, te quiero bendecir. Vos que estás tomando una decisión esta tarde, porque amas a Dios, porque si estás acá es porque amas a Dios y estás en un proceso de amarlo más. Yo sé, no estás por casualidad, estás acá porque quieres a Dios y quieres su bendición. Pues Dios nos ha trazado su palabra, Dios nos ha mostrado que el camino a su presencia y a su bendición pasa por el alejamiento del pecado. El temor de Dios es odiar y aborrecer el mal. Pues, iglesia, te bendigo para que la decisión que estás tomando de alejarte del pecado sea una decisión de por vida, sea una decisión constante. Persevera en eso, persevera en eso. Pon en orden tu vida, pon en transparencia tus negocios, pon en transparencia tu sexualidad, tu economía. Haz que todo sea transparente delante de Dios, porque lo que está en juego es su presencia y su bendición. Te bendigo, iglesia. Quiero que juntos cantemos una canción al Señor y así nos volvamos a casa para bendecir nuestros hogares y comenzar una semana llena de bendición y llena de la presencia del Señor. Los bendigo, iglesia. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.